y también las circunstancias. Vivimos en un mundo cambiante. Vivimos en un mundo cambiante donde nosotros cambiamos y hay cosas que tú y yo no podemos controlar, pero cambiamos de manera constante. La realidad de la vida, la realidad de nuestra vida es que está llena de cambios. Está llena de cambios y esos cambios muchas veces crean en nosotros estrés. Los cambios también producen en nosotros una situación de inestabilidad de una o de otra manera. Hermanos, nosotros estamos mutando constantemente. Nosotros estamos caminando hacia el devenir de nuestra vida. Y por eso el salmista decía que nuestra vida es como una sombra. En otras palabras, estamos envejeciendo, estamos cambiando. Sin embargo, el salmista, cuando ve a Dios, él observa que en Dios es diferente. Él se da cuenta que está en un momento emocional cambiante, pero cuando él ve a Dios, él contempla a Dios de manera distinta. Vean lo que dice el versículo 12. Versículo 12. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Lea conmigo este texto. 1, 2, 3. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Hermanos, me asombra ver cómo hombres comunes y corrientes como tú y como yo comienzan a describir quién es Dios. Y aquí, hermanos, estamos viendo una definición de un hombre cuando está reflexionando en Dios. Obviamente sabemos que en los hombres que escribieron el texto bíblico hay una inspiración, pero vea lo que dice. Mas tú, haciendo un contraste entre su persona, yo puedo estar así ahora, yo me puedo encontrar así ahora, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Doctrinalmente, este atributo, esta perfección de su ser, le llamamos la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad del ser de Dios. Y cuando nosotros hablamos de la inmutabilidad de Dios, podemos definir lo siguiente, hermanos: la perfecta naturaleza de Dios no está sujeta a alteraciones. Dios no sufre alteraciones, es decir, su carácter no cambia, algo que no podemos decir de nosotros. El carácter de Dios no cambia, pero cuando construimos la definición de la inmutabilidad, la Biblia y los teólogos nos dicen constantemente y de manera reiterada que Dios no cambia en tres sentidos. Y me encanta. Dios no sufre alteración en su carácter, no sufre cambios en su propósito, y Dios no sufre cambios en sus promesas. Me encantaría que lo memorizaras. Dios no cambia en carácter, Dios no cambia en propósitos, y Dios no cambia en sus promesas. Él permanece igual. Es importante ver que la Biblia nos presenta a un Dios que no cambia en su ser, pero tampoco cambia en su voluntad. Pero además el Señor no va a cambiar sus promesas. Lo que Él decreta es inalterable. Lo que sale de su boca, Él lo cumple. Porque las promesas y el consejo de Dios está estrechamente relacionado con su ser. Hermanos, el salmista dice: Dios no cambia, nosotros sí. Quiero que vayamos a la última parte del Salmo y veamos el versículo 25 y 26. Y escucha esto: Dios
Dios dice lo siguiente: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Pero vea lo que dice el versículo 26: ellos, lo que tú creaste, perecerá, cambiará, mas tú permanecerás. Y vean cómo describe a la creación de Dios. Todos ellos cambian como cambiamos de vestidura. Se envejecerán. Como un vestido, me encanta el término, tú los vas a mudar, tú los vas a cambiar y serán mudados. Pero vean lo que dice el versículo 27: pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Tus años no acabarán. Vean lo que está diciendo el salmista. Dios, y lo he estado repitiendo una y otra vez, Dios es, incluso antes de el mundo fuera creado, Dios ya era. No había creación y Dios ya era. Los cielos y la tierra que ahora tú y yo vemos van a ser destruidos, van a cambiar. De hecho, ha cambiado. Desde el momento en que Dios creó el universo o creó la tierra está cambiando de manera constante, y aún mucho más. Por el pecado se está deteriorando cada día más. La tierra cambia, el universo cambia, y hermanos, los cielos y la tierra que ahora vemos serán destruidos. Y un día van a experimentar un cambio que tú y yo esperamos o anhelamos. Sin embargo, lo que llama la atención es que aunque la tierra cambia y el ser humano cambia, el Señor permanece igual. Tú permanecerás. Quiero que regresemos, por favor, hermanos, ahí donde dice este término, versículo 26. Vean el contraste, versículo 26. Ellos, hablando de la creación cambia, la creación perece, pero vea el contraste: mas tú, ¿qué dice? Permanecerás. El escritor literalmente está hablando en una imagen de cómo Dios está de pie, de cómo Dios no sufre alteraciones. Él permanece siempre igual, y encontramos un claro contraste entre Dios y su creación. La creación cambia, pero Dios sigue intacto. Dios sigue intacto. Versículo 27 dice en palabras que tú y yo comprendamos, porque yo me atrevo a decir que Dios nos habla de una manera en la que podamos entender. Porque cuando hablamos, si es que se puede hablar de la edad de Dios, estaríamos pisando terrenos muy movedizos. Porque para Dios no existe el tiempo y el espacio. Y los escritores han llegado a decir que Dios vive en un indivisible presente. Sin embargo, hemos de decir que en el Señor los años no pasan. Él es el mismo. El tiempo a Él no le afecta, mientras que a nosotros sí. Un día todos los que aquí estamos fuimos niños, ahora somos jóvenes, y aunque nos consolamos diciendo que tenemos un niño por dentro, es solamente una especie de consolación, porque hoy ya estamos más viejos que ayer. Alguien por ahí dice: no es cumpleaños, realmente estamos acercándonos más al día en que Dios ha dicho que regresaremos a su presencia. Nosotros, hermanos, queremos detener el tiempo, pero solamente eso le pertenece a Dios, y el tiempo a Él no le afecta. Tus años no se acabarán. Tú eres el mismo. Tú eres el mismo. Hermanos míos amados, Dios no está sujeto al proceso que sujetó a la creación. Algunos hablan de la evolución, y Darwin no estaba tan equivocado, porque Darwin es un hombre que viene de una herencia reformada, nada más que a veces lo hemos crucificado.
Ahora, más adelante esa teoría se llevó a cosas que ya no pertenecían a la teología bíblica. Sin embargo, la creación cambia constantemente. Nosotros mutamos constantemente. Un día estamos felices y otro día nos dicen qué mosca te picó. ¿No es cierto? Sin embargo, Dios no está sujeto al proceso de la creación. La tierra y los cielos están sujetos al cambio, pero Dios, vean esto, es imposible que cambie algo en Dios. Es imposible que el carácter de Dios sufra algún cambio. Él es el mismo. Y escuchen esto. Cuando el salmista dice que Dios es el mismo, Él no puede mejorar o empeorar. Él es perfecto. Él no puede mejorar o empeorar. Es imposible para Dios. Pero algo también que los teólogos observan en la Biblia y que nos consuela es que Dios no cambia en su ser, en su propósito y en sus promesas. Hermanos, los pensamientos de Dios, los consejos de Dios, los propósitos de Dios que hace referencia a su voluntad no cambian, se mantienen igual desde el momento en que Él ha decretado o lo ha dicho. No van a cambiar. Hermano, lo que Dios ha determinado ha de cumplirse tal y como Él lo ha dicho. Su carácter no cambia, pero su propósito también es inalterable. Y hermanos, Dios por esencia no puede ser infiel a sus promesas. Qué maravilloso. Hermanos, algunos creen que Dios hizo una especie de plan B, que Dios hizo algunos ajustes cuando los cambios en la tierra se presentaron, pero eso es incorrecto. Dios no cambia. Hermanos, en la Biblia vamos a encontrar de manera constante que aunque la tierra cambie, aunque los seres humanos cambien, el Señor permanece igual. Los profetas lo acuñaron. Observe por ejemplo Malaquías 3:6. Vamos a leerlo por favor todos. Malaquías 3:6. Vean lo que dice Dios de sí mismo. 1, 2, 3. A ver todos. Malaquías está en la Biblia, ¿eh? Como que ya vamos a rescatar los profetas porque están ahí como que olvidados y son los que menos utilizamos, ¿no? Pero los vamos a tener que desempolvar un poquito. Dice Malaquías 3:6, 1, 2, 3. Quiero seguir en el mismo tenor de la mañana. Cuando nos vemos a nosotros, es inevitable no pensar en Dios. Y el profeta Malaquías dice una descripción de Dios mismo: porque yo Jehová no cambio. Pero luego viene una frase profética: la razón por la que no hemos sido consumidos. Y vean la frase que utiliza: la razón por la cual no hemos desaparecido, la razón por la cual no hemos nosotros sido juzgados de acuerdo a nuestro pecado, es por la inmutabilidad de Dios. Porque Dios ha decidido ofrecer misericordia a los hijos de Abraham. Y seguimos siendo hijos de Abraham después de muchos años y generaciones y siglos. Y su promesa sigue intacta. Él sigue siendo fiel para con nosotros, porque Él no ha cambiado. Hermanos, la razón por la que no hemos sido consumidos es porque, vean esto, es porque el ser de Dios no está sujeto a lo que tú y yo hagamos o dejemos de hacer. Algo que me ha sorprendido en esta serie, hermanos, y cuando uno estudia este tipo de temas, nuestra perspectiva tradicional cambia, porque Dios no necesita de nosotros, o Él no está esperando cómo nos portemos para que Él nos bendiga, nos abrace, o Él
también pueda cambiar. Nosotros sí. Nosotros necesitamos constantemente de los impulsos externos, pero Dios no. Dios no necesita de nuestro comportamiento para ser Dios. Él sigue siendo el mismo. Hay otro versículo maravilloso. Vean la misma teología en el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 1, versículo 17. Vamos a leerlo también. Santiago capítulo 1, versículo 17. Un texto muy hermoso. Lo leemos, dice así: 1, 2, 3. Este salmo nos pega fuertísimo, porque hay mucha gente que se siente más importante que otras por los dones o talentos que ha recibido. Nuestra reacción automática al sentirnos más bendecidos por Dios es un espíritu de superioridad. Pero la Biblia siempre nos ubica, y la Biblia dice: todo regalo y todo don perfecto desciende de lo alto. Sin embargo, eso que has recibido, eso que tienes, no depende de cómo te portes o te vas a portar. Realmente tú recibes porque Dios no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación, ni siquiera un pequeño pedazo que Dios pueda cambiar por cómo tú vivas. No, Dios sigue siendo inalterable. La inmutabilidad es una perfección de su ser en esencia. Hermanos, quiero que veamos cómo no solamente no cambia en su esencia, sino que no cambia en sus propósitos. Y esto nos lleva a un pequeño problema. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que Jehová se arrepintió? Entonces, ¿por qué oramos? Esto a veces nos vuela la cabeza. Si Dios ya ha dicho y ha decretado en su voluntad todo lo que ha de pasar, ¿por qué a veces utilizamos categorías? Hay que cambiar el corazón de Dios. Ora más, porque si tú oras, puede que Dios cambie. Y lo que más se nos viene a la mente es Génesis capítulo 6, versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. ¿Realmente Dios se arrepintió? ¿Realmente Dios cambia? Se contradicen las escrituras, porque por otro lado, Números 23, 19 es bastante claro y dice así: Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cambia Dios? ¿Acaso Dios se arrepiente? Hermanos, el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 29 dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá. No mentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Primero de Samuel 15, 29. Entonces, me encantan estas tensiones en la Biblia. ¿Se contradice Dios? ¿Se contradice la palabra? No. Realmente, hermanos, la explicación es muy simple. Cuando Dios habla de sí mismo, Él dice: soy inmutable. Y lo leímos hace un momento: yo no cambio. Sin embargo, ¿cómo respondemos a esta aparente contradicción? Y esta aparente contradicción, hermanos, la resolvemos en que Dios desciende a hablar de tal manera que tú y yo entendamos. En palabras más profundas, hermenéuticamente hablando, esto se llama lenguaje antropomórfico. Dios va a utilizar categorías para que tú y yo entendamos y cambiemos de conducta. Por ejemplo, el Salmo 78, versículo 65 dice que Dios despertó. ¿Pero acaso Dios duerme? El Salmo 121 dice: he aquí, el que guarda a Israel no se adormecerá, ni qué, ni dormirá.
Pero Dios está hablando de tal manera que tú y yo comprendamos, hermanos, literalmente Jeremías 7:13 dice que Dios madrugó. Y Dios no madruga, o sí madruga. Pero está hablando de tal manera que entendamos, Dios no duerme. La Biblia también nos va a decir que los ojos de Dios están sobre nosotros. La Biblia nos dice, y es una frase que utilizamos mucho: guárdanos en el hueco santo de tu mano. ¿La han escuchado? Pero ¿acaso Dios tiene mano? ¿Acaso Dios tiene pies? Dios es espíritu y Él no tiene una forma corporal. Dios no tiene cuerpo. Dios no tiene cuerpo, no tiene ojos, no tiene manos, no tiene pies. No sé cuántos se van a poner tristes por esto, pero Dios no está limitado a un cuerpo. Sin embargo, para que tú y yo comprendamos y entendamos, Él nos habla de tal manera que podamos más o menos comprender. Eso es interesante. Dios no es una persona, pero es un Dios personal. Y esto, hermanos, es impresionante. Es asombroso, porque aunque no es una persona, es un Dios que escucha, es un Dios que ve, es un Dios que consuela, es un Dios que conforta, es un Dios que puede mantener una relación con nosotros. Donde quiera que yo me encuentre, yo puedo disfrutar de la comunión con Dios. Y Él utiliza un lenguaje humano. Y por eso, hermanos, teológicamente nosotros decimos lo siguiente: la Biblia es palabra de Dios escrita en un lenguaje humano. Porque imagínense que Dios nos hablara en un lenguaje que no sea entendible, valga la redundancia, no comprenderíamos. Pero en esencia, entonces, Dios no cambia. Y a veces va a utilizar categorías para que tú y yo comprendamos y podamos también alabarle y glorificarle. Vean lo que dice Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, vean, léalo conmigo, 1, 2, 3. ¿Cambia Dios? No. Fíjense que un hombre llamado Jacobo Arminio, hoy se van a ir con mucha teología, pero Jacobo Arminio decía: yo no creo en la predestinación. Bueno, creo en la predestinación, pero además creo que la predestinación es que Dios vio quienes iban a portar bien y en base a eso los escogió. El libro de Pedro dice: según la presciencia de Dios. Es decir, Dios, y esto espero que no te confunda más, pero hermanos, para Dios el cielo, que para ti y para mí es un futuro, para Dios ya es una realidad. Es decir, yo todavía me veo un laúd santificado en el futuro, pero para Dios ya es una realidad. Para Dios ya es un hecho dado. Pero los arminianos creían que aquellos que iban a responder de manera positiva al evangelio, Dios dijo: a ellos sí los escojo. Y no es así, hermanos. Simplemente Dios decretó que yo fuera escogido por el puro afecto de su voluntad. ¿Y qué es lo más maravilloso? Como Él lo ha decretado, yo un día estaré en el cielo, no porque yo voy a ser mejor, sino porque simplemente Él lo ha decretado. Y su palabra pasará, cambiará. Lo que Él ha dicho se ha de cumplir al pie de la letra, porque Él no cambia en sus promesas ni en su palabra. Él es inmutable. Ahora, quiero que vayamos cerrando y vayamos al Salmo 102. Y quiero que leas conmigo el último versículo de este salmo. Antes de leer el versículo 28, yo quiero que usted vea cómo ora el salmista en el versículo 2. Y cuando él medita en la inmutabilidad, vean cómo cambia. Por favor, voy a pedirles a las hermanas
que lean el versículo 2 y los varones con mucha fuerza lean el versículo 28, por favor. Ahora, yo quiero que se concentren y escuchen las dos cosas: cómo empezó y cómo terminó. ¿Quieren notarlo? Observe, hermanas, por favor, versículo 2 y hermanos, versículo 28. Dice la palabra de Dios: los varones, 1, 2, 3. Vean cómo comenzó. Apresúrate, apresúrate, porque él está desesperado. Pero vean cómo termina: los hijos de tus siervos habitarán seguros. Por un lado, hermanos, hay inestabilidad, pero cuando él es expuesto al ser de Dios, él termina seguro. Quiero cerrar con una frase de un gran teólogo llamado Herman Bavinck, y él dice lo siguiente, escúchenlo: la buena teología se expone al público, pero además esa buena teología no se queda en bonita retórica, no se queda solo en palabras, sino que llega al corazón y transforma a la persona para adorarlo, amarlo y servirlo. A ver, ¿qué estás diciendo, Bavinck? De nada sirve tener un buen conocimiento del ser de Dios, pero eso no, si no afecta a mi vida. Acabamos de leer acerca de la inmutabilidad. El salmista dice: mas tú, oh Jehová, permaneces para siempre. La tierra cambiará como cambiamos de vestido, pero tú eres el mismo y tus años no pasarán. Pero eso tiene un efecto tremendo en él. Él termina con una vida confiada en el Dios que no cambia. No solamente se trata de llenarnos la cabeza de definiciones espléndidas de teología, si eso no produce un cambio en nuestro corazón. Así que, amados hermanos, la doctrina impacta nuestro corazón, de tal manera que tú y yo vivimos en un mundo cambiante. Sin embargo, nuestra confianza está en un Dios que no cambia. El día de ayer visitábamos a una persona, pero algo que me impactó, y precisamente pensaba yo en esta palabra, es que ella en la semana fue diagnosticada con cáncer. Pero algo que esta persona decía es que yo le prometo, pastor, que yo llevaba todas mis citas médicas, me cuidaba como no tiene una idea. Sin embargo, aún los médicos se sorprenden de cómo de manera súbita y en un segundo mi vida cambió. Esa es nuestra vida, hermanos. Hoy estamos y mañana no estamos. Pero frente a esa realidad, nosotros vivimos seguros, porque Dios no cambia, porque Dios permanece fiel a su palabra y a su promesa. Esta doctrina, hermanos, es de un valor incalculable para nuestra vida, porque no solamente debería ser un concepto abstracto, sino que es una doctrina que produce paz, seguridad y confianza en los hijos de Dios. Por eso, hermanos, los salmistas tienen una seguridad bárbara. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces dormir confiado. Cuando yo leía a otro teólogo llamado A.W. Tozer, y lo dije en uno de los en el podcast de esta semana, y realmente me causó mucho en mi interior, porque él dice: no puede haber un cristiano que viva con miedo constante.
No puede haber un verdadero hijo de Dios que permanezca en su vida cristiana con inseguridad, porque su confianza y su seguridad están en un Dios que no cambia, que los años no le afectan. Hermanos, podemos vivir tranquilos, podemos vivir confiados, porque allí descansa nuestra fe, en un Dios que ha prometido, en un Dios que ha decretado, pero sobre todo en un Dios que su misma esencia no le va a hacer cambiar. Y yo estoy seguro que un día estaremos en el cielo. No sé dónde sea, porque en esta serie estamos aprendiendo que Dios no está en un lugar específico. No sé dónde sea, porque Él está aquí justo ahora, solamente en una dimensión diferente. Sin embargo, lo que sí sé es que seremos perfectos como Él, porque Él lo ha prometido y Él no cambia. Hermanos, vean a los salmistas. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y vean lo que viene a continuación: aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, con todo no temeremos, porque nuestro refugio, y me encanta, es el Dios que permaneció igual ante la traición de un usurpador llamado Jacob. Dios no va a cambiar aunque tú y yo cambiemos. Él permanece siendo el mismo. Por lo tanto, no temamos, porque tenemos un Dios inmutable. Que Dios nos bendiga.